Bueno, en esta clase en línea vamos a resolver el producto de dos binomios de la forma x más a por x más b. Para esto vamos a resolver el ejercicio 67 del libro de álgebra de Baldor. Entonces vamos a empezar resolviendo el ejercicio número 1 y aquí tenemos la multiplicación de a más 1 multiplicado por a más 2. Esta es una sencilla regla que sale del libro de álgebra que nos dice que el primer término del producto es el producto de los primeros términos del binomio. ¿Qué quiere decir esto? El primer término del producto es el producto de los primeros términos del binomio, es decir, tenemos que multiplicar este por este. Entonces me quedaría a por a sería a al cuadrado. Luego dice que el coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los binomios. Ahora lo que tengo que hacer yo es multiplicar este por este y este por este. Entonces esto me quedaría como 1 por a sería más a, 2 por a sería más 2a, y el tercer término es el producto de los segundos términos, es decir, mis segundos términos son estos dos, el 1 y el 2. Entonces yo tengo que multiplicar 1 por 2, sería más 2. Aquí tenemos términos semejantes y los tenemos que reducir, entonces me quedaría a cuadrado más a más 2a sería más 3a más 2, que es este término. Entonces este sería mi resultado aplicando la regla del producto de dos binomios de la forma x más a multiplicado por x más b. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 2 y tenemos x más 2 multiplicado por x más 4. Entonces lo que yo tengo que hacer primero es multiplicar este por este. Entonces me daría x por x es igual a x cuadrada. Ahora tengo que multiplicar los siguientes términos y los voy a sumar. Debo de multiplicar este por este y este por este. Vamos a hacer la multiplicación. 2 por x sería más 2x, 4 por x sería más 4x. Ahora tengo que multiplicar los términos de las orillas, es decir, tengo que multiplicar el 2 y tengo que multiplicar el 4. Entonces 2 por 4 sería 8. Pero aquí tengo que hacer una corrección porque es x. Ahora tenemos que reducir términos semejantes. X cuadrado lo pasamos igual. 2x más 4x serían más 6x más 8. Este sería el resultado de multiplicar por simple inspección. Lo que yo estoy haciendo aquí es aplicando la regla de 3 pasos para multiplicar este tipo de binomios. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 3 y tenemos x más 5 multiplicado por x menos 2. Entonces el primer término sale de multiplicar este y me daría x por x sería x cuadrado. Ahora hay que multiplicar este por este. 5 por x sería
más 5x. Ahora tengo que multiplicar este por este. 5 por el menos 2. Menos 2 por x sería menos 2x. Y ahora tengo que multiplicar el tercer término, es el producto de los segundos términos, que son estos, el 5 y el 2. Entonces hago la multiplicación. 5 por menos 2 sería menos 10. Ahora reduzco términos semejantes, me quedaría x al cuadrado. 5x menos 2x sería más 3x menos 10. Y este sería el resultado de multiplicar por simple inspección aplicando esta regla. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 4. Y aquí tenemos m menos 6 multiplicado por m menos 5. Bien, aplicando esta regla de los 3 pasos, vamos a multiplicar. El primer término sale de multiplicar los primeros términos. Entonces esto me daría m por m igual a m al cuadrado. Ahora tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces yo aquí tendría menos 6 por m sería menos 6m. Menos 5 por m sería menos 5m. Ahora tengo que multiplicar yo los términos de las orillas. El segundo, que sería este, el 5 y el 6. Entonces menos 6 por menos 5, menos por menos me da más. 6 por 5 son 30. Ahora aquí tengo que reducir términos semejantes. Pasaríamos m al cuadrado. Menos 6m menos 5 serían menos 11m más 30. Y este sería el resultado para nuestro ejercicio número 4. Vamos a resolver ahora el ejercicio número 5. Para eso vamos a limpiar un poquito aquí arriba. Y tenemos para el ejercicio 5, tenemos que resolver x más 7 que multiplica a x menos 3. Bien, empezamos multiplicando los primeros para que me dé el primer término. Estoy aquí. Y esto me quedaría x por x es igual a x al cuadrado. Ahora yo tengo que multiplicar este por este y este por este. Entonces me quedaría 7 por x sería más 7x, menos 3 por x sería menos 3x. Y ahora tengo yo que multiplicar los segundos términos, que nos va a dar el tercero. Y me quedaría más 7 por menos 3 sería menos por más, menos 7 por 3, 21. Ahora reduzco términos semejantes y sería x al cuadrado. 7x menos 4x sería más 4x menos 21. Y este sería el resultado de mi ejercicio número 5. Vamos a resolver el 6 y aquí tenemos x más 2 multiplicado por x menos 1. Bien, empezamos multiplicando este por este y me quedaría x por x es x al cuadrado. Ahora voy a multiplicar este por este y este por este. 2 por x sería más 2x, menos 1 por x sería menos x. Ahora tengo que multiplicar yo en los segundos términos, este por este y este por este. 2 positivo por menos 1 sería menos 2. Ahora reduzco términos semejantes y sería x al cuadrado. 2x menos x sería más x menos 2. Y este sería el resultado para mi ejercicio número 6. Si tienes alguna duda puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Te veo en la próxima clase en línea. Si te sirvió este video, suscríbete al canal, dale al me gusta
y comparte. Si te quedaste con dudas, puedes dejar tu pregunta en la caja de comentarios. Y si quieres una clase en línea, puedes dejar tu petición en los comentarios.